Bueno, bienvenidos a este webinar que organizamos conjuntamente con AT Group sobre el tema de movilidad en las ciudades inteligentes. Bueno, lo que estamos intentando es tener una conversación con expertos en el tema desde el punto de vista no solamente de digamos, los problemas actuales del tema de movilidad, sino iniciativas futuras como pueden ser cosas como vehículos autónomos, como el tema de, por ejemplo, la muy candente ahora mismo de los sistemas de zonas de bajas emisiones y específicamente en los problemas a nivel, vamos a decir, regulatorio de todo este tipo de iniciativas que podrían, vamos a decir, mejorar, adelantar o retrasar determinadas iniciativas en este sentido. Contamos con la presencia de 3 expertos jurídicos que además están investigando sobre los temas de la movilidad en el siglo XXI. En principio, en primer lugar, pues tenemos a Mónica Perna, que es profesora lectora en la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, ¿no? Y que forma parte de equipos de investigación en los temas de movilidad inteligente y sobre todo en el tema de vehículo autónomo, concretamente en temas como, por ejemplo, el tema de robotaxis y roboshuttles, que ya están empezando a aparecer en distintas ciudades, ¿no? Además, contamos, por ejemplo, con el doctor Richard Aguilar, que es profesor de la Universidad de Barcelona, es abogado y a su vez especializado en Legal Tech, o sea, en la parte legal de nuevas tecnologías, y es representante del grupo Caro, la firma de Caro, que es en Perú y representante aquí en el tema de Legal Tech en España. Y finalmente tenemos a Jordi Ortega, que es el CEO de AT Group, que es vamos a decir, el anfitrión en este momento en su casa, ¿no? Que también es profesor asociado, en este caso de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es miembro del equipo de investigación sobre el vehículo autónomo y conectado desde el punto de vista, vamos a decir, jurídico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues sin más vamos a empezar y lo que quería yo era que cada uno pues pudiera dar una pequeña introducción sobre el tema sin ningún tipo de, vamos a decir, formato en concreto, pero simplemente cuáles son vamos a decir, las inquietudes y las necesidades ahora mismo que tenemos en el tema de movilidad, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y no sé, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, Mónica. Vale. Pues alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar, exactamente. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y agradecer la oportunidad de poder compartir con compañeros y también, ¿por qué no amigos, no? A Jorge, a Richard, Pablo, estar aquí para poder compartir algunas reflexiones. Entonces, yo había planteado un poquito cosas focales, puntos focales, un poco más controvertidos y la situación actual, ¿no? Y yo sí quería empezar, yo como siempre voy con mi chuletilla, como los antiguos tiempos todavía, me resisto, sí quería empezar un poquito situándome yo, ¿no? 2 aspectos fundamentales. Es cierto, yo estoy trabajando la incorporación de los vehículos totalmente autónomos, esa ciencia ficción que tenemos ahí, ¿no? En lo que es la integración en las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que como bien nos decías, y yo sí quería remarcar los 3 puntos fundamentales para mí. Que creo que mucha de la temática que hoy trabajaremos o vamos a comentar gira en torno a ello, que es la conectividad, la integración de esa conectividad, los sistemas colaborativos y sustentables, punto fundamental, que también creo que es uno de los retos, y obviamente en mi caso el vehículo autónomo, ¿no? Y de los compañeros creo que también van a tocar unas situaciones. Yo quería empezar que, bueno, pues esto que nos suena
Pues hace un año yo estaba también en otra charla y esto que nos suena a ciencia ficción, pues es algo bien real y algo que tenemos aquí desde hace mucho tiempo. Pero tiempo. Pensemos en los vehículos que iban los vehículos espaciales, que ahí no tenían ningún problema porque eran totalmente autónomos en la Luna, en Marte, donde lleguen los pobres, pero son, vamos, como no chocan con nadie, si se chocan y se quedan, pues no hay ninguna dificultad, ¿no? Pero me gusta recalcarlo porque parece, ¿no?, que sea algo tan complejo. Lo es complejo por las circunstancias y por la integración en las ciudades, ¿no? Entonces, yo quería destacar dos aspectos, pues los robotaxis y los roboshuttles. Un poquito en qué andamos o en qué estamos. Vehículos automatizados los tenemos desde hace tiempo. La mayoría de nuestros vehículos son de nivel 2, nivel 3 y tienen muchos de sus sistemas, la cámara retrovisora, el aviso de si nos desviamos, etcétera. Tenemos vehículos automatizados desde hace mucho tiempo y con varias dificultades respecto a productos defectuosos o situaciones que hayan acontecido en esos vehículos. Diferente es los vehículos autónomos. Eso es otra situación diferente, pero que está en nuestras calles, sí. En muchas de las calles, en otros estados ya están más que algunas de las, por nombrar algunas de las praxis de los robotaxis, roboshuttles, pues la diferencia. El nivel máximo sería su nivel 5, que los niveles los podemos encontrar en la Sociedad de Automoción de Ingenieros, la SAE, que han sido yendo aceptados por todos finalmente, ¿no? Y incluso la Unión Europea en sus normativas. Entonces, ahora nos encontraríamos en los niveles 2, 3, sin unas pruebas, pero que hay vehículos autónomos nivel 4 supervisados por un humano. Ahora veremos esto un poquito. Entonces, ¿cómo lo sitúo yo? Pues robotaxis, roboshuttles. Después de varios estudios, creo que la figura que va a quedarse es la del RoboShuttle, que son las lanzaderas autónomas. No nos escandalicemos del vehículo autónomo porque algunos de nuestros trenes, metros, en Barcelona ya van autónomos a nivel 3-4. Entonces ya no llevan ni el propio conductor, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? O sea, estaríamos hablando realmente en esa integración de los vehículos totalmente autónomos, ya cuando pasáramos nivel 4, nivel 5, que es realmente lo que nos encontramos. ¿Cuál es la situación actual? Pues tenemos muchos ejemplos. En otros estados, ¿no? Waymo, China, Cruise, que se retiró, pero en Estados Unidos, y no vamos a ir muy lejos. Telsa, el día 12 de junio, si no recuerdo mal, hoy estamos creo a 11, ¿no? Mañana mismo se inicia una prueba, se incorporan al mercado robotaxis en la ciudad de Austin, ¿no? Entre comitas, integrados en el sistema de la ciudad, ¿no? Y ello plantea varias dificultades. Un punto focal. ¿La tecnología tiene la posibilidad de establecer vehículos autónomos actualmente? Sí. Para mí es un sí. Luego los colegas que nos comunican. La integración de esos vehículos totalmente autónomos en las ciudades es factible. Mi respuesta todavía no está preparada. ¿Cuáles son los puntos focales críticos? Regulación. No, tenemos una compleja regulación en la que tenemos la movilidad urbana pues, tradicional, lo que conocemos hasta ahora, incorporados las plataformas BTC, etcétera, de compartidas, de colaborativas, pero el vehículo autónomo sí tenemos algunas situaciones normativas incipientes, pero todavía carece de la normativa de integración en esa movilidad en las ciudades. O sea, para mí una de las dificultades claves es la integración del vehículo autónomo en los sistemas en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, ahí estaría aguanta. Segunda situación de esa total situación autónoma, la inversión. Esto no son inversiones, infraestructuras, estamos hablando de infraestructuras, de hacer factible, de integrar el vehículo autónomo, los robotaxis. Aquí yo creo que en la parte europea los ejemplos que tenemos son de roboshuttles, las lanzaderas, como por ejemplo una empresa española como es ALSA, un centro de una fundación, centro de investigación como es el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, en los cuales en España, aquí nosotros, ya no voy a poner ejemplos fuera, en Alemania y Francia que también los existen, ya tenemos en circuito cerrado. No son pruebas como tal, pero sí es en líneas regulares cerradas, por ejemplo, en ámbitos universitarios, en la Ciudad de las Ciencias en Valencia, que están totalmente autónomos esas lanzaderas.
Entonces, el nivel 4, es decir, siempre se exigirá uno de los componentes que es la supervisión humana. A lo que iba, la necesidad de inversiones. En la parte de infraestructuras y la integración se necesitan realmente contar con inversiones ingentes que probablemente desde el ámbito público, que es el que deberá asegurar el interés colectivo de la incorporación de esos RoboShuttles, necesitará de la inversión privada sí o sí. Entonces, hay que volver a relanzar todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas público-privadas, y ahí es donde tenemos otra de las circunstancias importantes. Creo que la materialización es poder establecer esas colaboraciones público-privadas que son apoyadas desde la Unión Europea. Esas son las clásicas que todos conocemos, son colaboraciones institucionalizadas en las cuales se realizan sus licitaciones públicas, sus adjudicaciones, y bien se conforma una empresa mixta o bien se participa de un proyecto público, que es lo que estamos habituados. Pero actualmente existe a esta nueva aparición de negocios, existe toda una serie de alianzas público-privadas, no tanto para las grandes inversiones, sino pensemos la conectividad o la accesibilidad en lugares para ayuntamientos, en lugares más de menor inversión, pero sí de mucha conectividad o necesidad colaborativa. Se han creado muchas alianzas que no son las típicas fórmulas contractuales que conocemos, sino otro tipo de fórmulas como son la creación de hubs, la creación de asociaciones conjuntas para esa colaboratividad, el impulso de cooperativas asociativas para poder incorporar movilidades compartidas. Entonces, ello hace necesario una revisión normativa de lo que existe hoy, ¿no? Un poquito iríamos por aquí. Esos serían los 4 puntos más destacables. Sí decir que sí existe un complejo conglomerado normativo, pero que no sé si realmente responde a las necesidades óptimas para esa incorporación en la conectividad, ¿no? Bueno, estamos hablando de un tema muy, muy complejo, evidentemente, y que ahora, aunque desde el punto de vista tecnológico y lo que, por ejemplo, en mi caso, que estamos en la parte de tecnología, si hemos visto avances tecnológicos desde hace muchos años, evidentemente ya la incorporación, digamos, real en la sociedad y en la movilidad de las ciudades es un tema que no es fácil. No es fácil, aunque digamos la parte, digamos, exclusivamente técnica esté casi superada, ¿no? Pero ahí está el tema. Quizás dejarles para mis compañeros 2 puntos, con esto, para finalizar concluidamente. Por uno, la necesidad de esas inversiones y la necesidad de focalizar responsabilidades en estas acciones de incorporación de los RoboShuttles, ¿no? Bueno, aquí esos temas, además hay unos temas de seguridad, hay unos temas de simplemente de integración con otras plataformas, de una serie de conceptos que evidentemente son muy complicados en este momento, que ya empezamos a verlos en las calles, por decirlo así, ¿no? Antes simplemente era todo una teoría y que estaba... yo quería continuar con Richard, ¿no? Y quizá hablando un poco de cuál sería, digamos, desde un punto de vista más de operativo, por decirlo de una manera, las dificultades a nivel, sobre todo, ya no solamente el tema de los vehículos autónomos y conectados, sino otros temas de integración con otros servicios de movilidad dentro de la ciudad. O sea, porque evidentemente mañana, por el hecho de que nos vengan los robotaxis o nos vengan los roboshuttles, no vamos a dejar de tener metros, no vamos a dejar de tener autobuses convencionales, no vamos a tener el tram o ese tipo de cosas. Pero evidentemente eso tiene una complejidad desde el punto de vista primero operativo y después normativo. No sé si querrías... Claro, sí, muy buenos días con todos. Muchas gracias, Pablo, Jorge y Mónica también. Muy interesante introducción. 2 puntos principales para ir respondiendo. Regulación e inversión. Claro, si no hay inversión para adaptarnos a la regulación, que de esto ya nos hablará Jorge con la nueva normativa de ciberseguridad, estaremos dando vueltas sin llegar a la solución, ¿no? En el ámbito que a mí me toca, que es la protección de datos personales, efectivamente, si hablamos de Smart City, Smart Mobility,
trayendo a colación la noticia de ayer, ¿no? Málaga abre su centro digital en innovación de Smart Cities, precisamente, ya está en España y ya estaba, como mencionaba también Mónica. Nos ofrecen interconexión, nos ofrecen soluciones incluso intuitivas, por no decir predictibilidad, es decir, lo que ya queremos, ¿no? Trayendo a colación lo de la web 5.0, consumidor 5.0 y todo lo que ello conlleva, pero aterrizando a lo que me trae esta mañana, ¿no? Que es la protección de datos personales. Hablamos ya de derechos fundamentales y de identificación o información casi identificable a nosotros. Claro, todos estos servicios que van a ser públicos, ahora están innovando a nivel privado, coche autónomo, entre otros, se sirven de datos, que son nuestros datos. Datos de consumo, datos de movilidad, de dónde salgo, hacia dónde voy, cuáles son mis paradas preferidas, la gasolinera, el centro comercial y todo lo que conlleva. Información que se recaba, se perfila y va a una base de datos que va a ser de la ciudad. Entonces, todo esto, trayendo a colación lo que menciona el Supervisor Europeo de Protección de Datos aquí en Europa, la Autoridad de Protección de Datos en España, la Agencia Española, entre otras autoridades, no solo a nivel continental, sino internacional, refieren a lo siguiente. Estamos en ámbito de ya no solo Big Data, sino también de Open Data, también datos personales, pero lo básico es el derecho a la intimidad, que también entra en juego, y esto digo precisamente por los comportamientos que todos estos servicios recaban, que se van a incorporar. Ya los tenemos en el Internet de las cosas. Los llevamos internamente, luego lo llevaremos o ya lo llevamos en el coche. Nuestras conversaciones y todo lo que tenemos interconectado es un punto que se debe tener en cuenta no solo de regulación, sino también de inversión para aterrizar hacia productos seguros. Seguros en el sentido también que ya mencionaban, ¿no? Trayendo un poco el no referente, sino el ejemplo, bueno o malo, según de donde se vea, de China. China tiene un gran hermano súper vigilado o hipervigilados, hiperescaneados a sus ciudadanos, y vamos a ver si esto podemos flanquearlo con la normativa de momento, garantista, humanista en Europa. Vamos bien, es necesaria la inversión, como mencionaba Mónica, pero también hay cuestiones a tomar muy buena nota. Cuestiones como, por ejemplo, hemos tenido hace poco un apagón. En Barcelona, en Madrid y en España en general se ha vivido. Respuesta, resiliencia, está también. Esto acorde con las estrategias europeas de movilidad, ciudades inteligentes, entre otras, sin dejar, y también con esto abro un poco el debate, la brecha digital. Hablamos de grandes ciudades, pero no nos olvidemos de la periferia también, que debe estar conectada, y más si hablamos de España y más si hablamos de Europa. Sí, sí, eso sobre todo. Y bueno, y es muy interesante que menciones todo este tema porque parece que estamos hablando exclusivamente del tema de los vehículos autónomos, pero estamos hablando simplemente pues, de los sistemas incluso que estamos utilizando a diario, simplemente, por ejemplo, aquí en Barcelona o en ciudades como Madrid, ciudades como Londres, París, todos, que ya tenemos sistemas de, vamos a decir, de pago digital para todos los servicios de transporte, en los cuales hay un montón de información que se está recabando a diario. Y eso a nivel de quién la opera, quién la gestiona, quién la utiliza y con qué fines y todo eso, pues eso es un debate que podemos echarnos horas, ¿no? Dentro de ese tema, ¿no? Y bueno, Jorge, pues con su especialidad además los temas de ciberseguridad y todo eso, lo que es interesante saber es un poco desde el punto de vista cuáles son los retos a nivel de ciberseguridad y los retos a nivel, vamos a decir, de cómo este tipo no solamente del tema de robotaxis, porque hemos empezado por ahí, pero yo lo que quería hablar era de movilidad en general, ¿no? Dentro del tema de las ciudades inteligentes, pues ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos, sobre todo con nuevas normativas europeas que están apareciendo ya y que están a punto de estar vigentes, ¿no? Bien, pues muchas gracias por haber venido, estimado Richard, Mónica, Pablo. A ver, en principio tenemos un reto enorme. Tenemos un reto enorme porque ahora tenemos la transposición de la directiva NIS 2
Previamente había la NIS 1, pero no ha funcionado demasiado bien. Y en principio, pues es verdad que en enero tenía que haber sido traspuesta, bueno, hay un anteproyecto de ley, es una directiva, tiene que transponerse, así como los reglamentos de aplicación directa, la directiva necesita una transposición. El gobierno ya va tarde, porque eso tenía que haberse hecho ya el año pasado, pero bueno, es verdad que hay un anteproyecto de ley encima de la mesa que supongo que seguirá el curso parlamentario y que en este año tendremos esa normativa aprobada. La NIS 2 es una normativa brillante, es una normativa, bajo mi punto de vista, extensa, potente y que busca proteger las infraestructuras críticas, que nosotros ya tenemos una ley de infraestructuras críticas, las infraestructuras importantes o esenciales de todos los estados de la Unión de una forma homogénea. Eso nos va a dar una estructura más sólida, porque lo que dicen los informáticos siempre, están las empresas, las instituciones que han sido atacadas o las que lo van a ser. O sea, el 100% de todo las estructuras que estén conectadas digitalmente van a sufrir un ataque digital. Eso sí o sí, los de ciberseguridad lo tienen clarísimo, ¿no? A partir de ahí, es verdad que se detectaron ciertas carencias importantes en el sistema de protección de infraestructuras, como era la falta de información y la falta de sentido o comunicación de la información. O sea, no solo que no sé por qué me has atacado, cómo me han atacado, sino que encima sé que han atacado a otros países, pero no tengo el cómo y quién. Entonces, lo que se ha creado, la Unión Europea se ha dado cuenta de que es importante la armonización en el control y las respuestas, y una de las herramientas más potentes que ha creado son los CSIR, que son los Centros de Coordinación y Supervisión de los Ataques, que hay el CSIR de ámbito nacional o estatal, y hay los CSIR europeos. Entonces, una de las obligaciones que aporta la norma es la comunicación inmediata en el plazo de 24 o 48 horas de cualquier ataque, un pequeño informe o un gran informe, depende de la situación, en el cual le pasa a mi centro de control y el centro de control a su vez se lo pasa a Europa. De tal manera que en tiempo mínimo estamos todos preparando la vacuna para ese ataque o detectando cuáles son los vectores de ataque que nos han hecho daño. Esto, volvemos a la movilidad. La movilidad es verdad que es un sistema hipercomplejo. Es un sistema en el cual nos vamos a mover desde los vehículos autónomos y conectados, ya por curiosidad, ¿os habéis dado cuenta de los disturbios que ha habido en Los Ángeles? ¿Cuáles han sido los primeros coches que han quemado? Eran 2 vehículos autónomos. Veis el líder arriba que estaban achicharrados. No solamente eso, llamaban a los vehículos para que fueran, para poder quemarlos. A gusto, porque como no se defienden y salen corriendo, esto lo han tenido fácil. En ese tema han tenido fácil, ¿no? Pues bueno, pues en principio es verdad. Volvemos un poco a lo que decimos de la movilidad. La movilidad tiene la interconectividad, el Internet de las cosas. Cada vez tenemos más sensorizada la ciudad, la Smart City. Todos son sensores. De hecho, nuestros amigos gallegos lo que nos comentan es que el vehículo autónomo no me lo creo hasta que la vía no sea interconectada. O sea, la vía es lo que hace que el vehículo sea autónomo al 100% en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, claro, toda esa sensorización de lo que es la vía, tanto pública como urbana, como interurbana, ¿dónde van estos datos? ¿Cómo se monitorizan? ¿Cómo se protegen? ¿Qué actividad voy a tener? Y luego, también es cierto, ¿cómo los voy a explotar? Porque en un momento dado, esto puede significar perfiles, los data brokers van a estar ahí comprando porque les interesa muchísimo. Esto ya sabemos cómo funciona. El tema de securización de todas estas fuentes de información, ya sean datos personales y no personales, pero sí que pueden tener un valor, la NIS 2 ahí nos va a obligar. Singularidades que tiene la NIS con respecto a la anterior. La principal singularidad, bueno, hay muchas singularidades. Hay un mapa de riesgos que en principio, pues, podemos hablar de los ransomware, del malware, de las inyecciones de código malicioso, incluso de la ingeniería social, que es verdad que en un momento dado la ingeniería social es una herramienta que hasta ahora pues no la teníamos como si fuera un ataque, pero es un vector de ataque importante. Pero la gran novedad con respecto a lo que ya conocemos está siendo el factor de la cadena de suministros. La cadena de suministros, dentro de los índices de riesgos que NISA tiene muy bien detectados, que NISA es la Agencia de Ciberseguridad Europea, una de las novedades y singularidades que nos viene a decir la NIS es que está muy bien que tú te cubras muy bien, pero ¿qué pasa? Tu infraestructura esencial o tu infraestructura importante si cae por un proveedor tuyo, o porque no te funciona el proveedor o porque no has podido utilizarlo. ¿Cómo funciona?
Pues no, perdona, también tienes que supervisar a ese proveedor tuyo. Cuando hablamos de movilidad, pues imagínate lo que significa. Significa la gestión de semáforos, significa la gestión de señalética, significa la gestión de cámaras, la gestión de todo lo que es la infraestructura, incluso satelital, porque muchas veces se posicionan. Indra tiene una infraestructura fantástica, tiene por ahí una plataforma que conlleva incluso posiciones de satélite, ¿no? Pues toda mi cadena de suministros, que es la gran novedad que tiene ANIS en este sector en concreto, tiene que estar supervisada por el que lo contrate y el que lo supervise, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con un reto enorme, porque hay proveedores que van a ser tan potentes como yo o más, pero hay microproveedores que cómo van a conseguir esto. Y en caso que tenga un ataque o que tenga una caída, me lo van a exigir, me van a decir, oye, tu proveedor, oiga, que es un proveedor que le facturo 50.000 euros al año. Pero ¿verdad que se ha hundido todo su proyecto? ¿Verdad que me he quedado sin luz? ¿Verdad que el semáforo no va? Pero si es el mantenimiento de la población que usted no, o no me llega esa ambulancia. Entonces, claro, ahí la ANIS, ahí tenemos un reto de transposición, tenemos un reto de cómo lo bajamos al suelo y luego también el reto que la ANIS nos pone encima de la mesa, ANIS 2, es el reto de la responsabilidad no solo de la empresa, sino de los directivos que no hagan caso a esa obligación legal. Hasta ahora los CISO, responsables de seguridad, pues decían a su consejo de administración, a su gerente, oye, tenemos que hacer un plan de no sé qué. Y en caso de que hubiera una posible sanción, que no había sanciones en materia de ciberseguridad, protección de datos sí, hace muchos años, pero en ciberseguridad no había sanciones, pues bueno, había un problema y el responsable era la empresa. Pues ya está, paga la multa, lo que tenga que ser, o la responsabilidad civil o lo que fuera. Con la nueva normativa entramos en un territorio ignoto, un territorio nuevo, un territorio que no sabemos muy bien dónde va a ir a parar, que es un régimen sancionador contundente definido, con una tipificación bastante rígida, con un régimen que puede llegar hasta los 10 millones de euros en según qué ocasiones, y que no solo la empresa va a ser responsable de esa infracción, sino que los directivos que no hayan aplicado las recomendaciones o la técnica adecuada también van a poder tener responsabilidades personales. Que no es una típica derivación que Hacienda o Seguridad Social nos puede hacer al administrador. No. Estamos hablando de responsabilidad doble sanción. Sanción a la organización que haya incumplido, sanción al responsable que haya hecho que eso no se haya cumplido. Con la singularidad, permitirme la excepción, que si es administración pública no tiene régimen sancionador. O sea, tiene apercibimiento, no lo hagas más, qué malo que eres, pero aquí son las empresas privadas las que van a tener que correr y correr mucho. Y claro, cuando hablamos de movilidad, nos encontramos con ese doble factor. Nos encontramos con el factor, por un lado, la administración pública, que tiene el titular de la vía, que son los ayuntamientos, ministerios, diputaciones provinciales, son titulares de las vías, pero por otro lado tienes toda la red de complejidad de diferente entramado de empresas que gestionan. Gestión de cámaras, gestión incluso de transporte, porque hay empresas que son subcontratadas, que son concesionarias de líneas, y te vas a encontrar, por un lado, que alguien puede ser que tu prescriptor no cumpla, pero tú tengas que cumplir. Y el que te obliga a incumplir sea precisamente el que te está ganando, que has hecho ganar el pliego, pero tú eres mi cadena de suministro. Entonces nos vamos a encontrar, como hemos encontrado en otros entornos, de que la misma administración, al no tener ninguna responsabilidad, nos va a llevar a un camino muy peligroso. Este es un reto que hay que solventar, en movilidad y en otros aspectos. Pero en movilidad concretamente, porque es verdad, cualquier operador que tiene asignadas líneas de transporte, que tiene asignada, pues, porque haga los concursos correspondientes, te va a encontrar de que, oye, pásame los datos. No, pero yo tengo que pasar por un medio seguro. Pero no, me lo envías. Y ya que lo hemos visto más de una vez. ¿Y qué haces? Si es el que me paga, pues no te doy el pago. Eso también lo hemos visto más de una vez. Y te encuentras ahí un poco de... Bueno, pues la NIS más o menos es un reto, vamos a tener que tenerla encima. Ahora no es de hecho positivo vigente, pero será este año a más tardar, porque ya estamos fuera de plazo. Y eso en movilidad va a tener una repercusión que a mí me parece súper interesante, porque va a securizar todos los procesos en los cuales puede haber datos personales y no personales. Bueno, yo la única pregunta que tendría yo en ese sentido es, ¿están preparados? Porque evidentemente
Quiero decir, la mayor parte de estas empresas han estado, por ejemplo, una empresa de transporte que lleve una línea de autobús, como podríamos llamar, para poner un nombre muy conocido, como puede ser los de Alsa, ¿no? Pues llevan en el mercado no sé cuántos años, pero más de 50 y quizá 100, ¿no? Haciendo esto, y evidentemente pues ellos están acostumbrados a una forma de hacer, ¿no? Aquí evidentemente puede haber ese tipo de historias. Pero una cosa que sí quería yo preguntar es lo siguiente. Tú has mencionado el tema del apagón, y el tema del apagón es muy curioso porque yo no me acuerdo de que en este país tuviéramos esa circunstancia, por lo menos en el tiempo en que yo, de mi vida, ¿no? O sea, que haya un apagón general de todo el territorio, en este caso, de toda la península ibérica. Creo que se han salvado las islas, ¿no? Porque evidentemente algunas tienen conectividad por otro lado, ¿no? Pero esto evidentemente lo que uno de los servicios, llamémosle esenciales, que más ha afectado es el tema de la movilidad. Porque evidentemente el que tenía su coche, si, aunque ha habido problemas de tráfico generalizado, pues a lo mejor ha podido llegar a su destino, por decirlo de una manera, ¿no? A lo mejor el que tenía un coche eléctrico pues ha tenido problemas de cargarlo, sobre todo si se ha quedado sin batería en el camino, ¿no? Porque el cargador no iba. Evidentemente no ha sido el apagón de 24 horas en todas partes, ¿no? Ha habido sitios en los cuales ha sido un par de horas, hay sitios que han sido 10 y hay sitios que han sido 15 o 20, ¿no? Pero los que estaban utilizando servicios de transporte público, sobre todo servicios de transporte no por carretera, sino, vamos a decir, por ejemplo, todos los trenes en este país están electrificados. Bueno, no todos, cuidado, hay algunas zonas que en el norte pequeñas que todavía les queda, pero el 99% del servicio de los servicios de transporte por tren, metro, evidentemente lo mismo, el tram de Barcelona, pues también totalmente electrificado. Claro, si estás, vamos a decir, en una estación, si estás en un metro entre dos estaciones tienes un problema, aunque existen mecanismos, vamos a decir, de emergencia para eso, pero al final pues la gente ha tenido que salir y ha tenido que buscarse la vida, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, vamos a decir, la resiliencia de este tema, cómo gestionamos uno de estos temas y además después las responsabilidades que pueden tener los operadores y todo esto. Quizá aquí estoy abriendo la caja de Pandora, por decirlo de una manera, ¿no? Disparado con bala. Pero bueno, simplemente cortito. Uno de los temas que, volviendo al tema de los vehículos autónomos, ¿no? El tema de los vehículos autónomos, lo que hablábamos, están bien en zonas cerradas, más o menos, controladas. De hecho, incluso los servicios que se están ofreciendo en algunas ciudades en Estados Unidos por parte de la gente de Waymo o la gente de Sox, ¿no? Están en unas zonas que si bien te cubren básicamente casi todo el espacio de vamos a decir, de una ciudad, es porque tienen, digamos, la conectividad, porque tienen, digamos, los servicios, vamos a decir, que les presta también la infraestructura de las ciudades para poder ofrecer ese servicio. Y entonces, en un momento determinado que todos estos sistemas, como se nos ha ido, no solamente la luz o la electricidad, se nos ha ido los sistemas de comunicaciones, pues esto, imagínate, o está perdido o se ha parado y ahí me he quedado, porque no voy a... Entonces, yo quisiera apuntar con lo que estás comentando y a tenor de lo que acababa Jorge. Pues bueno, yo creo que el apagón ha sido el caso claro de que la tecnología está preparada, pero las infraestructuras no, las ciudades no, y ha sido un apagón general. El kit del apagón no solamente es demostrar el hecho de que hay infraestructuras que probablemente no soportan. Yo técnicamente no sé, al final todavía no está aclarado qué ha sucedido con el apagón. Esos 15 segundos, que digo, estamos supeditados a 15 segundos, 15 que a veces yo los cuento. Pero sí tengo muy claro la responsabilidad que va a tener que asumir empresas, instituciones, administraciones públicas, etcétera. Depende de lo que nos digan, depende de qué haya ocasionado ese apagón.
aseguradoras, etcétera, que todo el mundo está stand-by esperando. ¿Qué sucede? Entonces, no sé, no quiero meterme en el melón del apagón porque sería arriesgar mucho que van a decir finalmente cuál ha sido el hecho, ¿no? Generador de la situación, pero va a comportar consecuencias. Lo traslado a la integración de los vehículos y a la NIS2. Yo tengo una inquietud, y por la brevedad del tiempo no la he querido exponer antes. Yo tengo una inquietud y es grande, como estamos todavía organizando ese sistema, y es a nivel europeo que al fin y al cabo nos acaba afectando directamente los reglamentos y las transposiciones posteriores. Pero en estos momentos tenemos las 3 grandes normativas. Ley General de Protección de Datos y, por lo tanto, podemos asegurar ese derecho a la intimidad teóricamente. Ahí lo tenemos claro. La NIS2, que es ciberseguridad, y quiero apuntalar un hecho, solo un hecho, del 2 de junio. España es el segundo país con mayor ciberataques de Europa y con diferencia. Por INCIBE, marcado por INCIBE, por la Asociación de Empresarios contra Fraude y otras instituciones. El segundo país de los 27. Es para pensárselo bien. Vale, tenemos ciberseguridad. Hecho general, ciberseguridad, Jorge. Y para mí la responsabilidad, que es lo que iba transmitiendo un poco Jorge, los proveedores, las empresas, ¿verdad? Para mí está en el reglamento de inteligencia artificial, porque estamos hablando de sistemas automatizados de inteligencia, lo que le llamamos a la inteligencia artificial que ya teníamos, ¿no? El modelcito, estamos acostumbrados, más los sistemas de agentes inteligentes, que es el vehículo autónomo y todo lo que conlleva. Por eso yo he empezado diciendo que es muy fácil los astronautas en el espacio, mover ahí un vehículo autónomo, pero aquí es otro rollo. Pero la cadena de valor, la cadena de suministro que comentaba Jorge, es fundamental. Y las 3, no tanto protección, pero las otras 2 normas incluyen, acepta la Unión Europea la responsabilidad compartida. Por lo tanto, aquí la empresa sí va a marcar muy bien hasta dónde llega y acaba su responsabilidad. Y esa responsabilidad en cadena de proveedores, distribuidores, representantes autorizados, el responsable del despliegue, que es todo el mundo al final que usa un sistema de inteligencia artificial, imaginémonos una lanzadera, un autobús tradicionalmente llamado autónomo, pues es que ahí va a intervenir todo el mundo. Todos son chips, yo informáticamente no, a lo mejor no utilizo las palabras correctas, pero todos son chips y es que ahí va a tener responsabilidad todo el mundo, los controladores remotos, el asistente, la supervisión humana que se exige y se debe que dejar constar que es una responsabilidad añadida para las empresas, que recae sobre las empresas en todo lo que tiene que ver con el usuario final digital, es que todo ello conlleva muchas acciones de justificación para demostrar que aquello se ha cumplido según la norma CATA y sin la creación de ese daño al usuario final, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos superposición de autoridades, que creo que es fácil de solucionar, va a ser sectorizado, entiendo, y no tendremos problema, pero la superposición de normativa y superposición de hechos generadores de responsabilidad hacia las empresas, igual extiendo corporaciones públicas, etcétera, en su ámbito de interés colectivo, creo que todavía tenemos un mapeo, pero yo creo que está todavía por determinar, ¿no? No sé, es una opinión propia. Ya más del apagón. Lo del tema de la ley el reglamento, creo que decir los abogados de inteligencia artificial, lo digo porque de esto de las leyes, las directivas y los reglamentos, pues los reglamentos sí son de aplicación directa, ¿vale? Es una de mis preguntas y ya ha salido por ahí el tema, porque evidentemente no solamente está el tema de la seguridad, sino que evidentemente todos estos servicios son servicios un poco, vamos a decir, que requieren determinado tipo de control y a nivel inteligente. Y uno de los temas que sí yo quería entrar o preguntar, volviendo al tema de la automatización, cuando digo automatización, no solamente desde el punto de vista del vehículo autónomo o de los robotaxis y todas estas cosas, sino simplemente, vamos a ver, Richard ha mencionado un caso, el caso de Barcelona, existen algunas líneas de metro que están automatizadas. O sea que yo tuve la suerte hace años de conocer al que era el responsable del Metro de Barcelona, que lo fue de operación del Metro de Barcelona, pues, que está jubilado, ya sigue estando asesorando de vez en cuando, y el Metro de Barcelona, como un caso, lleva invirtiendo en automatización más de 50 años. O sea, en muchos sectores, no solamente el hecho de decir quito al conductor, ¿no? Sino simplemente automatizando las vías, sistemas de comunicaciones, la red, vamos a decir, la red del Metro de Barcelona se ha expandido, se ha quintuplicado
en 20 años, por decirlo, o 30 años, pero sin embargo no han aumentado el personal. Eso. Entonces, en el tema de movilidad, ahora mismo, es un tema, me acuerdo unas declaraciones del el alcalde de Londres, cuando lo era Boris Johnson, que era decía que jamás iba a contratar un nuevo conductor, que si tenía que poner una línea la tenía que poner automatizada. Volvemos al tema ahora mismo de que estamos hablando de automatización incluso de los robot shuttles, quitar puestos de trabajo en el sector tal. Esta mañana, cuando estábamos un poco preparando esta sesión, yo me acordaba del caso del que había sido el CEO de Uber, que hace 11 años, dijo que había que quitar el otro tío del coche. Y el otro tío del coche era el conductor. O sea, y ya estaban invirtiendo en ese tema. Quizás no es el momento, pero esto va a crear una serie de otro tipo de conflictos. La aparición de los robotaxis a nivel, sobre todo, con las plataformas, por ejemplo, tanto los VTCs actuales, o sea, vehículo de alquiler con conductor, como puede ser los taxis urbanos, pues evidentemente esto no va a ser, digamos, vamos a solucionar el problema técnico, el problema normativo, pero tenemos un problema social. Entonces, no sé si eso es un tema, pequeño comentario nada más. O sea. Sí, precisamente interesantes las cuestiones y los aportes también desde la parte práctica, si me permites. Sí, totalmente. El apagón, esto ya. Sí. El apagón, para quienes nos dedicamos al ámbito del cumplimiento normativo, protección de datos, ciber y movilidad, ha sido un ejercicio interesante porque mencionaba Jorge, el mercado diferencia en dos tipos de empresas: atacadas, o las que pronto lo serán, o las que son y no se han dado cuenta. Entonces, o no nos hemos enterado. Correcto. Vale. Está también el mercado de inteligencia artificial. Los que vigilan, los que ofrecen muchos productos y los que respetan a la persona y sus derechos. Sabemos todo esto. Pero hay otro sector también clasificado que es a partir de la cadena de suministro, que son los que cumplen la normativa y los que no cumplen. Los que no cumplen estarán fuera del mercado porque no serán proveedores. Y los que son proveedores, hablando de Uber, entre otros, hace ya más de 11 años, el problema que también se evidenció entrado en vigor el reglamento de protección de datos es proveedor al que le exige aplicar unas medidas de seguridad, entre ellas las del Disaster Recovery Plan y las del Business Continuity Plan, hablando del apagón, y esto ahora lo desarrollo, indicaban, es que me están pidiendo a mí, pequeño proveedor, estoy en una cadena, unas medidas como si fuera el Corte Inglés o como si fuera Santander. Entonces, esto es insostenible. Y lo que mencionabas hace un momento, Pablo, que o cumplen o responden todos, incluida la empresa que va a esos proveedores. Y en cuanto, y con esto cierro, al apagón, yo eché mucho en falta esos Business Continuity Plan, protección de datos, que es el tema que me convoca, integridad, disponibilidad, sobre todo en ese momento, disponibilidad de datos, llamados y no podían ni siquiera conectar. Disponibilidad de datos, integridad, confidencialidad. Ahí ya no entro por esos 15 segundos, nadie sabe qué ha pasado. Y también continuidad de negocio, no solo movilidad, que algunos semáforos iban, otros no, según los sectores, pero vamos a otros sectores que no son movilidad, también el bancario, los cajeros, algunos estaban inoperativos. Es decir, todo pasa por algo muy sencillo que es la energía. Hay un plan siguiente, debería, según la normativa, continuidad de negocio. La previsión del apagón, recuerdo también, trayendo a colación lo de la implementación y entrada en vigor del reglamento de protección de datos, que ya no el de inteligencia artificial, que tiene sus sanciones también, en el que indicaban un apagón en Barcelona, en España, impensable. Decían, pero tendríamos que analizar y tenemos que, comité de urgencia, ¿no? Lo hemos visto y parece que muchos no tomaron nota de estas medidas. No, eso es un tema que todavía está ahí, digamos, está ahí pendiente y todavía tardaremos mucho tiempo en enterarnos primero de lo que ha pasado, si nos llegamos a enterar, y después un poco ese tipo de responsabilidades que va a tener que haber en ese tema, ¿no?
El tema de... uno de los temas que se habló es el tema de... ¿Me dejas que cierre hablando ya del apagón? Y acabo? Por supuesto, no, aquí... A ver, en el apagón es que, claro, el tema de ciberseguridad, lo primero que, de hecho, la Audiencia Nacional se ve que ha abierto diligencias, porque es verdad que hay un tipo de ataque para infraestructuras eléctricas, que es el Industrify, pienso que se llama, que es un virus determinado que Rusia ha utilizado con profusión en toda la infraestructura de Ucrania, ¿no? Entonces, la Audiencia Nacional, con muy buen criterio, dice, vamos a investigar qué ha pasado porque esto es muy raro. Entonces, claro, un primer escenario posible es que sea pues, un ciberataque muy sofisticado de un Estado potente en este tema y que tiene medios y capacidades para llegar a este fin. Entonces, claro, ahí es complicado tener un nivel de defensa porque está muy sofisticado. Luego puede ser el segundo escenario, o sea, el primer escenario es algo que es casi impredecible, aunque podría ser estudiado, ¿no? El segundo escenario que también puede darse en el apagón, que puede ser, dices, bueno, pues ha habido caso fortuito. Nosotros en Cataluña, si no recuerdo mal, en 2007 se nos quemó, 2007-2008, no hagáis mucho caso, se nos quemó una estación transformadora cerca de aquí en nuestro despacho y nos quedamos en Cataluña pues a oscuras. Hubo un sistema de protección que en el caso que la corriente no fuera, pues iban saltando las estaciones, pero claro, aquí, bueno, un buen incendio que tardaron mucho tiempo volver a poner la estación transformadora. Entonces, bueno, ahí un hecho más fortuito que un incendio de estas características, pues vale, puede ser. Pero en este caso que tenemos ahora, el virus ruso no ha aparecido por ninguna parte, porque si hubiera existido, lo primero que hubieran dicho, que lo tengo aquí, porque técnicamente es lo más cómodo. Segundo, no ha habido ninguna estación transformadora que se haya quemado, no ha habido ningún incendio en ningún sitio, ninguna, por ejemplo, la nuclear que tenemos aquí no ha pasado nada, ni se ha movido. Y entonces, claro, te puedes encontrar que tenemos un escenario un poco delicado, volviendo un poco a lo que comentamos antes. Tenemos un escenario siguiente, que hay unas empresas privadas que son las generadoras de energía, unas empresas privadas que son las distribuidoras de energía, y hay una empresa privada que es la que hace director de orquesta. Y insisto en lo de privada, porque privada es. Porque esta huida que tiene el derecho administrativo a irse al derecho privado para eludir la responsabilidad de los controles que tiene la contratación pública, en este caso igual le vuelve como un boomerang. ¿Por qué? Porque si resulta que la negligencia ha sido del director de orquesta, que en vez de dar con la batuta así, le dio para sí y todo el mundo se paró, ahí resulta que los de un lado y los del otro le pueden disparar. Y recordemos que es un privado. ¿Redireccionación? Claro. Pensaba que claro. Era pública. Claro, es una trampa que estas sociedades, del 20% es público, es del Estado, que pongo yo al cargo, te he vendido, no tengo ni el 51, tengo el 20, pero es verdad que el 20 de esto es mucho. ¿Sí? Y entonces me permite hasta ponerte el máximo directivo. Y lo controlo yo. Pero esta huida al derecho privado nos puede encontrar que los grandes operadores perjudicados, incluso hasta la última tendera que ha tenido que tener todo su stock que tenía en su nevera porque no se quedó sin luz, puedan emprender una acción contra esta empresa, como se demuestre que es una negligencia propia o incluso derivada de sus proveedores. Porque incluso aunque fuera de alguien, ella tenía la obligación de vigilarlo y supervisarlo. Y ahí tenemos un festival que no me extraña que digan que yo no he sido, porque la que puede caer aquí y no me va a salvar el comodín de que soy público, no, es que soy una empresa pública, no me puedes poner sanciones, no, perdón, es que no es así. Es que no es así, ¿no? Es que toda aseguradora está parada, ¿no, Jorge? Ahora mismo esperando a ver qué pasa. Nadie sabe nada y el análisis de datos es verdad que si quiere analizar hasta la última coma del último repetidor, porque todo está monitorizado, del último, es verdad que voy a tardar muchos años. Pero los datos básicos ya los tienen. El tema es cómo marco el relato para ver quién es el culpable de la fiesta. Los grandes operadores de un lado lo tienen claro. Yo solo produzco. Cuando me dices que produzca, produzco. Cuando me dices que pare, paro. Yo solo distribuyo, los del otro lado. Cuando me dices que distribuya, distribuyo. A partir de ahí tú mandas. ¿Alguien te ha desobedecido? Y ahora es el de en medio que tiene que acreditar que dijo una cosa y se hizo la otra. Festival.
Y si hubiera entendido la ANIS correctamente, eso no pasaría. Vale. La ANIS no. Esto es un tema que Pero, seguiremos Jorge, hablando de... Jorge apuntaba algo fundamental, solo lo dijo para otro webinar quizá. Pero Jorge, es cierto, volvemos otra vez a lo mismo, a las alianzas público-privadas de aquel momento. Por eso hay que repensar la situación, porque lo que viene para mí el apagón ha sido, mira, como si hubiéramos probado, tengo la sensación que hemos probado lo que nos puede venir después, con inteligencia, con sistemas que están al orden del día, ya los tenemos, ¿no? Hablamos ahora de algo más novedoso, como el RoboShuttle, que no están cada día circulando. Pero los cláusulas, o sea, cómo deben definirse esas alianzas público-privadas es muy importante, y los nuevos negocios, otro tipo de alianzas que no son a ese nivel, porque ahí creamos sociedades, que es lo que dices, o sea, ponemos los tantos por ciento y al final damos a la legislación privada, pero deja de asumir el interés colectivo, la protección al usuario digital final, ¿eh? Entonces, no sé, ¿no? Pero sí, me parece... Y vea por anécdota, ¿no? El nivel del rango económico que tiene la privada no tiene límite. En cambio, la empresa pública sí que lo tiene. La dirección de ese tipo de entes tiene un precio muy diferente al de incluso presidencia del Estado. La gerenta de esta me parece que cobra bastante más que el presidente de gobierno, que me parece que tiene más responsabilidad. Bueno, el sueldo del presidente del gobierno creo que es bastante, digamos, no es muy... Como sueldo, solamente sueldo, no es que sea Venga, un pues sueldo... pongamos el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es de los mejores pagados. Pues es casi 3 veces más lo que está Yo cobrando. creo que el alcalde de Barcelona cobra más que el presidente del gobierno. Sí. O sea, esos son ese tipo de situaciones que está sucediendo. O sea, Y está limitado. Claro, cuando es público está limitado. Ya. Hay una normativa que lo limita. En cambio, los sueldos privados no están limitados. No, ya. Bueno, eso es otro tema, ¿eh? Sin dejar de ver las cláusulas de indemnidad que ya se dio. Ahí ya, eso ya es más maldad aún. Yo me Creo que nos hemos desviado un poco de la... Es que estará divertido, nos pones ese trabajo. Claro, si nos metes ese... Vamos. Vamos, ya estamos casi sin tiempo, pero yo lo que quería era 2 minutitos cada uno. Y sobre todo, ¿cuál es el reto a partir de ahora? ¿Cuál es el reto, sobre todo, por ejemplo, qué nos vamos a encontrar mañana? Y sobre todo con este tema del uso ya de sistemas autónomos, que se está metiendo la inteligencia artificial hasta, digamos, hasta en el taxista de todos los días, ¿no? O sea, no hace falta irnos a sistemas autónomos. Y sobre todo ahora mismo lo complejo que existe a nivel. Y no nos hemos metido en temas como, por ejemplo, los temas de contaminación. No nos hemos metido en los temas de las nuevas normativas de los vehículos Euro 7 o ese tipo de cosas. O las zonas de bajas emisiones. Está siendo muy difícil que en teoría, por ley, tienen que empezar a aparecer en casi todos los centros urbanos de más de determinado tipo de población, 50.000 habitantes. En España hemos llegado a 30, 50 y varios escalones, Ya. Pero que en principio está siendo súper complejo porque hay muchos factores, no solo técnicos, no solo medioambientales, sino económicos. Las últimas sentencias van por ese sentido. Está muy bien los parámetros medioambientales, cuánto moléculas de CO2, cuánto de nitrógeno, todo esto está muy bien, pero en las últimas, sobre todo la evaluación de la Ronda de Barcelona, hizo mucho hincapié en que informe económico, 6 páginas. Informe económico del impacto que puede tener en la zona de bajas emisiones, de las más grandes de Europa, en una conurbación de 3 millones de habitantes, que te lo resuelvan en 6 páginas, pues no pudo ser. Entonces, en Madrid tuvieron algún problema parecido y el reto de bajarlo al suelo, ahí está siendo complicado conjugar todos los intereses, porque qué duda cabe que el medio ambiente hay que protegerlo. No estamos a estas alturas negarlo, ¿no? Pero el cómo es muy complicado conjugar todos los intereses de todos los operadores. Bueno, y sobre todo, evidentemente, luego viene el tema de determinado tipo de personas que por sus necesidades de transporte, por el tipo de... El problema es que llevamos todo el siglo pasado moviendo toda la movilidad a la carretera. Eso sí, eso es una... Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿eh? O sea, quiero decir, 2 minutos cada uno. El tema, mañana, ¿qué hacemos? O sea, más o menos, ¿no? Pues yo creo que mañana es hoy. Y esto es de discusión con muchos de mis colegas. Yo creo que mañana son los RoboShuttles, las lanzaderas, no los robotaxis, ¿eh? Pablo avanzaba otro. Tenemos grandes retos, ha comentado Pablo. Obviamente, todo lo que es autónomo está.
y va a estar. Yo estoy convencida. Se necesita, yo creo que los retos son inversiones y conjugar los intereses colectivos al interés privado, porque obviamente cuando es alianzas público-privadas está el interés privado, no vamos aquí, esto no es una ONG, pero sí que hay que asegurar al consumidor final, el usuario, que es el ciudadano, que de este no ha salido hoy en la charla. Pero es muy interesante ver qué está sucediendo con los usuarios vulnerables a todo lo que es la digitalización. Se lo dejo ahí. Y a los que dejarán de trabajar. Sí, efectivamente, este es el núcleo que no va a entrar. Por eso yo creo que el futuro es, en el caso de la movilidad, hablando de unos años y cuando existan las lanzaderas, los autobuses integrados en una conectividad, ¿no? Para mí el reto es la inversión, cómo realizamos esas rentabilidades público-privadas y la responsabilidad. Yo creo que un reto extremado es la responsabilidad, el cumplimiento de responsabilidad a todos los niveles, porque damos cuenta que es derechos fundamentales, productos defectuosos, ataques, ciberataques, etcétera. O sea, es un conglomerado y eso es lo que es complejo de regular. Tenemos quizá ahora, hay normativa, pero compaginar, complementar esas normativas haciendo frente a aspectos tan diferentes, yo creo que es uno de los retos, a mi entender. Sí, correcto. A modo de conclusión, ¿no? Y sobre todo abriendo a una siguiente mesa, en mi opinión, parto de lo que ya se menciona en el foro, que es Europa es muy protectora, pero poco productora en temas de digitalización. Dicho esto, ¿hacia dónde tenemos que ir? Primero, ponerse las pilas con la innovación, tecnologías, inteligencia artificial, entre otros. Pero el de protección de datos es formación. Me explico. Aterrizando a movilidad, cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial incorporada. Ya sabemos quién va conduciendo hablando con el móvil, quién va con el cinturón y quién no. Claro, tenemos de por medio un coche que da un cierto blindaje de cara a protección de datos, pero no de inteligencia artificial. Y también trayendo a colación unos trabajos muy interesantes de Lorenzo Cotino, el actual presidente de la agencia. El siguiente reto va a ser cuando ejerzan derechos para suprimir, acceder, entre otros, enlazando al reglamento de inteligencia artificial, conocer cuál es el algoritmo de esa inteligencia artificial aplicada, si es para verificar o si es para identificar, y a partir de ahí, propiedad intelectual, propiedad industrial, entre otros mecanismos, que estará muy divertido el foro en materia de protección de datos, entre otros. Bueno, yo lo que suscribo las palabras de mis compañeros, estamos en un momento apasionante. Yo veo que es un momento de la humanidad que pocas veces ha habido un salto tan importante, incluso yo creo que más allá que la revolución industrial, porque la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero para quedarse de forma cotidiana, en toda nuestra vida. Recordaros lo que nos decía el director de la ESIA, el Ignasi Belda, en una ponencia que dio en nuestra universidad, que hasta su calentador de agua era inteligente. Tenía una IA que iba estudiando claro, eso se va a conectar pues, con tu nevera, se va a conectar con tu supermercado, se va a conectar con tu coche, se va a conectar con todo tu entorno, para que muchas cosas que son automáticas o pesadas o que monótonas, eso lo va a hacer directamente la IA. Nuestros hijos van a ver lo más normal del mundo y cuando tú vayas a un supermercado esté tu carrito preparado. Cuando llegue allí ya esté todo preparado, tus yogures de la marca que te gustan, con la fecha de caducidad que estás acostumbrado. Y cuando te levantes a las 6 de la mañana, tu temperatura esté a 42,5 grados. Y que encima, cuando vayas al coche, te echarán bronca por aquello que siempre decimos, de que, papá, pero te las compras con volante. ¿A quién se le ocurre comprarlo con volante con tu edad? Pero eso es de arcaico. Eso es como cuando vemos a alguien paseando a caballo por el medio de la meridiana, ¿no? Dices, esto es del siglo XV, ¿no? Pues esto ha venido y lo veremos, no estamos hablando de 50 años vista, lo veremos en una década, vamos a ver una revolución, sobre todo yo lo que veo que la tecnología es más barata, podemos tener una capacidad de procesamiento a un precio que casi cualquier consumidor puede tener, podemos tener un acceso a la conectividad nunca vista y nunca soñada, la latencia, como bien dices tú, con el 5G, con el 6G, va a ser prácticamente cero. Nosotros, es verdad que lo que consideramos es conectividad, no procesamiento. La realidad es que todo eso, con la tecnología que tenemos, va a haber un impacto social brutal. La brecha digital, como bien comentabas antes, va a ser enorme, porque vamos a tener que correr, los que ya tenemos una edad, para seguir que no nos quedemos. Y los dos vagones, tanto el furgón de delante como el que se quede descolgado, va a ir mucho más rápido, porque el de tren va a ir mucho más rápido. Entonces, ¿nos toca correr? Claro.
los robotaxis, sobre todo en zona urbana, yo lo veo, en cuanto sean sitios como tienen en Phoenix, en Arizona, es de nivel 4. Estamos hablando no para toda condición, no para todo momento, sino a nivel 4. Esto lo vamos a ver en 5 años. En 5 años en Barcelona vas a ver taxis automáticos por la diagonal. El sindicato de taxis. Ahí no sé, Jorge, yo veo los robotaxis, los autobuses, pero los taxis todavía no los veo. Uber, el follón que tuvieron, pero la verdad es que contra la economía no hay nada más barato que una máquina. O sea, tú tienes que, para que un taxi esté en la calle, necesitas 2, 3 personas trabajándolo 24/7, son 4 operadores como mínimo. 24/7 una máquina, le metes, lo enchufas y funciona. Eso, el tema... No, ya se va a cargar solo, ¿eh? No hace falta que lo enchufes. Entonces, apuntalando lo que decía, solo una cosa, porque no quiero acabar solo con tecnología, Jorge. Y la gran revolución no será qué sucede con el libre albedrío. Ojo, porque yo esto que la nevera, que llegue al supermercado y el carrito ya sepa todo lo que tiene que hacer, ¿dónde quiero yo? Eso quiero dejar ahí. Necesitamos otra hora, con este tema, porque de verdad ya estamos fuera de tiempo. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias Jorge por ser el anfitrión aquí y estoy seguro que a la vuelta del verano tendremos otra muy, muy interesante sesión en que seguiremos con estos temas y otros que estamos... una cosa que sí me quedo con 3 cosas, o sea, uno de ellas, el tema de los servicios estos de movilidad autónoma, tipo, sobre todo los robot shuttles, es un tema que está ahí. O sea, que 4 o 5 años los vamos a tener. Ya existen servicios aquí de autobús bajo demanda en zonas, sobre todo extraurbanas de Barcelona. Eso existe. La siguiente va a ser el colocar un vehículo autónomo para hacer eso. Porque la señora que necesita un coche o un taxi, una cosa por el estilo, a las 3 de la mañana para ir a un hospital, pues a lo mejor esa es la solución para hacer ese tipo de cosas. Protección de datos, imprescindible. O sea, eso es una de las cosas más... Y la ventaja que tenemos en Europa es que tenemos uno de los reglamentos que son, vamos a decir, ejemplo mundial reconocido. De hecho, en algunos estados americanos han hecho el copiar y pegar de determinadas partes de la India. Es igual que nuestro puñetero. Para que veas reinventar las ruedas y además gira y funciona, por decirlo de una manera. La seguridad, la ciberseguridad, fundamental. Y sobre todo ahora mismo que están entrando este tipo de nuevas normativas que son, vamos a decir, no solamente por el hecho de la responsabilidad en las cadenas de suministro, en donde ahí hay varios, vamos a decir, afectados por el tema en cualquier evento, y no hablemos de los apagones, sino simplemente el tema y el tema sobre todo del régimen sancionador, que creo que es, vamos a decir, bastante duro y, bueno, como tiene que ser, porque no se puede estar, vamos a decir, jugando con determinadas cosas, ¿no? Pero el hecho de que ya simplemente no sea solamente una responsabilidad a nivel corporativo, sino a nivel, vamos a decir, de ejecutivo de las personas que por no haber atendido ciertas necesidades puedan ser sancionadas por ello, pues es importante. Bueno, volveremos y seguramente tendremos muchísimas cosas de las que hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.